Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Cine para Todos. Hoy tenemos en el piso a Leonardo Polverino, que es realizador de cine y además docente de la Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Bien? A ver, Leonardo, contanos un poco acerca del género que vos desarrollaste en el cine. Bueno, los dos géneros que yo hice siempre fue ficción y documental. Animación, no. Me gusta verlo, pero no sé hacerlo. ¿Qué películas hiciste? Contanos un poco. Bueno, hay de todo, hay cortos, hay medios, hay largos. Cuando empecé como todos, empezábamos haciendo cortos y después algún que otro mediometraje. Lo más cómico fue que uno que hicimos era en un castillo fantasma que habíamos hecho en aquel tiempo con un material que se llamaba Super 8. Que era un material que no tenía sonido, era mudo, o sea que empezamos haciendo sonido, cine mudo, pero en colores, porque era un material en colores y mudo. Y bueno, y ahí hicimos una película que se llamaba La maldición del destino, que salió tan mal que lo volvimos a hacer de vuelta, que se llamó El robo a Herr Ferdinand, que era lo mismo, pero más ampliado, y era una especie de castillo donde pasaban cosas extrañas, se escuchaban ruidos en la escalera, se abrían las ventanas, cosas así extrañas, y finalmente, bueno, era un robo misterioso de un hombre que se estaba muriendo en el castillo. Esos eran esos comienzos. Si no, nos reíamos mucho, por cierto. Filmábamos en casas prestadas. Había en ese tiempo muchas casas así en el barrio antiguas que parecían castillos y nos fascinaban esos lugares. Así que íbamos con la cámara y filmábamos ahí. ¿Y en qué te basas para hacer la película? ¿Qué es lo que pensás? Ese en particular eran anécdotas. Para poder hacerla. No, en aquel tiempo eran anécdotas que escuchábamos o incluso hasta que nos copiábamos, ¿no? O sea, nos gustaba un determinado cine y hacíamos eso, ¿no? Después, bueno, uno desarrolla con el tiempo su estilo, pero después viene el estudio y vienen otras cosas más y ahí uno va desarrollando el estilo, ¿no? ¿Trabajás siempre con el mismo grupo de gente? No, fueron cambiando a través de los años, porque fueron tantos los años que los grupos se fueron deshaciendo y después algunos se fueron abriendo para otros lados, haciendo otro tipo de cine también. ¿No? Así que eso se fue abriendo. ¿Hacés también documentales? Documentales también. Documentales no me gustaba, a mí me gustaba siempre la ficción. De hecho, cuando nosotros estudiábamos cine, estudiábamos ficción y había la escuela de Avellaneda, justamente que era la escuela documentalista. Y como a mí me gustaba la ficción, no me fui para allá. Y bueno, con los años después sí, me empecé a hacer documental como una posibilidad, ¿vale? Es decir, cuando llega el video, que es ya muere el Super 8, ¿no? Y viene el video nos daba una posibilidad de hacer cosas con menor costo, más dinámico, etc. Y ahí fue donde entonces empezábamos a hacer documentales, ¿no? Que me indican entonces que seguiremos más tarde, ¿no? Bueno, entonces vamos a una tanda así y volvemos entonces con Leonardo Polverino. Seguimos acá con Cine para Todos y con nuestro gran amigo Leonardo Polverino. Leonardo, a ver, contame un poco por qué crees que el tipo de películas que vos hacés no tiene acceso al cine de 35 milímetros. No, cuando vos hablas de 35 milímetros hablas de un formato de cómo se filma, ¿no? Para los cines. Yo también filmé en fílmico. El problema no es el 35 milímetros, el problema es el circuito de distribución donde vos determinadas películas no llegan porque no quieren que lleguen. Pero, por ejemplo, ¿de qué estamos hechos? Que es el primer largo mío, que es una película que ni siquiera trata de nada político ni nada. Los distribuidores lo han visto y hasta lo elogian, dicen sí, es una muy buena película, pero no la vamos a mostrar, ¿no? Entonces, el problema ahí son las normas fantasmas de acuerdo a cómo y qué se dice en determinado momento. ¿Qué tipo de normas lo regulan? Son normas fantasmas, son normas, por ejemplo, primero son normas que la cortina de humo de esas normas serían las partes técnicas, ¿no? Por ejemplo, que tiene que tener un mínimo de tanta luz, tantos watts, o tiene que tener un mínimo de lente en la cámara, de calidad tal, o sea, hay un montón de cosas, o el sonido, por ejemplo, tiene que ser en estéreo Dolby o lo que sea. Esas cosas, por ejemplo, que con los años se han ido modificando, con lo cual a mí me parece muy cómico porque se podría decir que el cine neorrealista italiano no hubiera llegado nunca de esa manera, porque era un cine con película en blanco y negro vencido y se doblaba todas las películas porque no podían usar sonido directo, ¿no? Entonces esas son las normas fantasmas, ¿no? Que responde, por supuesto, en cada caso a qué es lo que se quiere de un programa cultural de un país, ¿no? Y por supuesto
inconveniente que trae tener una industria subsidiada, es decir, es bueno en principio que se subsidie la industria, pero en una industria totalmente subsidiada como es en este caso el nuestro, bueno, a veces es un poco problemático porque hay un montón de intereses creados donde, por ejemplo, mismo el distribuidor ya está esperando la recuperación electrónica y un montón de cosas que es que está todo originado en el Instituto de Cine. Entonces, ¿qué crees sobre esta ley de cine? ¿Qué crees? Que tenemos ese fenómeno, o sea, tenemos la mejor ley del mundo. De hecho, es la mejor del mundo, una de las mejores del mundo, que salió de una dictadura que era una ley retrógrada, terrible, nula totalmente, y pasamos al otro extremo que es tener una ley de cine maravillosa, es muy buena. Prácticamente no hay ningún tipo de censura. Si uno lo compara con la de Estados Unidos o la de Inglaterra, nosotros estamos muchísimo mejor colocados. Hay, por cierto, lo que se produce es la autocensura, pero esto es otro problema. Pero como ley de cine es fabulosa. Luego todas las modificaciones que tuvo, donde por ejemplo los canales de televisión tenían que ayudar a la producción de las películas, etcétera, todo eso por supuesto no se cumple o se cumple a medias y todo esto digamos, por supuesto es objetable, ¿no? Pero tenemos una excelente ley de cine, como todas las cosas en nuestro país. Tenemos leyes que hay que mejorar, por cierto, y hay que observar y hacer cumplir, en el sentido de que para eso están. Cuando la gente no cumple con las leyes, acá no pasa nada, ¿no? En líneas generales. ¿Y crees que en este momento hay más realizadores de cine independientes que en otro momento? ¿O ahora se van a conocer más? No, el cine independiente es un mote o una forma de expresión. El cine independiente igual tiene que estar distribuido, ¿vale? Si yo no puedo hacer una película independiente y no tener distribuidor. Independiente es porque lo filmo por mi cuenta, fuera de los cánones o de los estudios o de lo que sea, pero de todas formas como independiente tengo que recurrir a todo lo que es el aparato de distribución previamente pactado antes de filmar. Así que el independiente es una especie de estilo o mote que significa que lo hago sin el apoyo del estudio, o un estudio o una empresa o lo que sea, directamente le voy a entregar la película terminada, no lo voy a hacer a través de ellos, ¿no? Eso es el término técnico de lo que es una película independiente. En nuestro caso hay una confusión. En Argentina hay mucho cine independiente en el sentido que cada uno como director se ve obligado a hacer la producción. Entonces al hacer la producción y las dos cosas, lo cual no es muy compatible en ese sentido, es un poco molesto, aunque pasa en Hollywood también. A veces para cuidar la factura de su película también es productor y director a la vez. Pero ser productor y director son dos cosas distintas. El productor es el hombre de negocios, el director es el artista. Cuando los dos hacen la misma cosa, como ha pasado muchas veces en nuestro país, lo hace porque no tiene opción, sino no va a poder dirigir la película, así que la tiene que producir él mismo. Entonces ahí es donde se da un poco esa confusión, ¿no? Respecto a lo que vos me decís. Y en el cine independiente estás prácticamente haciendo también otras cosas más, así que estás, en la misma persona está aglutinando un montón de funciones para poder llevar a cabo el proyecto, y eso es lo que nos pasa en nuestro país. ¿Y no pensás que ahora hay más películas nacionales que extranjeras en cartelera? Eso depende de los distribuidores nuevamente y de los exhibidores. Los exhibidores no les gusta el cine argentino, les bajan la persiana, le huyen. Primero porque tienen un calendario repleto de películas que vienen de afuera. O sea, el cine es un lugar donde, digamos, la oferta es más grande que la demanda. Entonces, los exhibidores están tapados de películas, no quieren películas nacionales. Y luego, que se filme más en el país no significa que se estrene todo. Ninguna de mis películas han pasado por la sala de cine. Todos han ido al mercado de video. Entonces eso no significa... Hay muchas películas. Cuando yo filmé ¿De qué estamos hechos? En el año 1987 eran 250 largometrajes que no fueron estrenadas. Y la mayoría fueron subsidiadas por el instituto, con lo cual es una especie de contradicción. O sea, el instituto paga para que se hagan las películas y las películas no llegan a conocer la luz en cuanto a salida por sala de cine. Y ahora al revés. Ahora tienen la sala Tita Merelo que se acaba de cerrar, pero bueno, está la Gaumont y todo el circuito, donde se ponen todas las películas argentinas a precio muy bajo y no hay un público que vaya y sostenga, digamos, después el mantenimiento en cuanto a que cómo se recupera el dinero de la película. Es decir, la película va y hay funciones que tienen 7 espectadores, ¿no? O sea, encapsularon al cine argentino cuando abrieron el sistema de salas, lo cual es un lamentable final. Yo mismo, en mi época de joven, apoyaba la apertura de una sala cinematográfica propia, porque las salas que dependían de las cadenas
cadenas extranjeras no nos daban lugar para estrenar, ¿no? Pero se encapsuló ahora. ¿Cómo comenzaste con el cine? ¿Qué fue lo que te atrajo del cine? Desde chiquito me gustó. Tengo que hablar de la primaria, o sea, tengo la ventaja y la desventaja de la vocación entendida desde chico. Me acuerdo que miraba, por ejemplo, Drácula, que se vio por primera vez en televisión en esas noches del lunes de cine fantástico, y se nos cae la hotelería, pero no importa. Se enojó Clark Gable porque no hablé de él. Y por supuesto fui a ver Clark Gable, o sea, a Los que el viento se llevó, que bueno, lo dejamos ahí. Lo llevó mi mamá a verlo al cine, que no había cine en colores. Yo cuando era chiquitito era todo cine blanco y negro, y esta película nos encandiló a todos. Luego, en el caso de Lo que el viento se llevó, me impresionó la película, por supuesto, pero además la forma que fue producida, y ahí me interioricé en David O. Selznick, que es el productor, y bueno, y me acuerdo que una vez me echaron del trabajo, y yo con la indemnización paupérrima que me dieron, compré un libro que era de Selznick, un libro grande así, todo con plateado y todo eso. No morfé 2 meses, pero dije, ahora conozco la vida de Selznick, ¿no? Porque no había internet, no había nada, y ahí mirando me di cuenta cómo produjo la película, y claro, no hay mucha diferencia entre Hollywood con todos los millones y nosotros tratando de hacer una película, ¿no es cierto?, de muy bajo presupuesto. No hay casi ninguna diferencia en cuanto a cómo se hace la película. Y ahí fue donde me entusiasmé, así que desde muy chiquitito empecé a hacer esto, ¿no? Sí, vamos a una tanda, sí, y volvemos entonces con Leonardo Polverino. Regresamos con Cine para Todos, acá estamos con Leonardo. Leonardo, me imagino que en todo este tiempo en el que has realizado películas, has tenido anécdotas. ¿Me podés contar alguna? Sí, ¿de qué película? Sí, se pueden contar y no se pueden contar algunas otras, ¿no? Algo muy cómodo que pasó siempre en mis películas es que alguno del equipo técnico, la mujer, salía embarazada. No sé, en mis filmaciones siempre se produjo el amor y salían armadas parejas, ¿no? Después se divorciaron, ya después también con el tiempo, pero bueno. ¿Y algo que quieras olvidar? ¿Una situación que no te haya gustado pasar? No, qué sé yo, siempre hay momentos que no te gusta pasar. Cuando vos estás produciendo, estás luchando permanentemente con la falta de dinero. En este país, por lo menos, estás filmando y ya no hay dinero, ¿no? Entonces, al otro día no sé cómo vas a seguir y todo ese tipo de cosas. Eso es lo más desagradable. Las cámaras, las luces. No, cámaras no es tan difícil y luces en general, eso se pacta, pero te falta el dinero para la infraestructura, o sea, tenés que mover todo un portaaviones para llevar a cabo una filmación. A veces son 30, 50 personas, o hay que llevarlos a provincia y un montón de cosas, eso sí es difícil. Y después, bueno, la relación con la gente, por mi edad, a través de los años, nosotros éramos unos jóvenes muy fanatizados en cuanto a que nos encantaba el cine, vivíamos en el cine, éramos muy amigos todos, íbamos al cine, por ejemplo, me acuerdo ahora que viene en la zona de la época de Navidad, íbamos al cine y íbamos a ver 5 películas, así, teníamos todos los programas y había cine maravillosos, estaba el Ya, por ejemplo, que era un cine de arte donde te daban, por ejemplo, el nacimiento de una nación muda, ¿no? O te ibas al Cosmos 70, que te daban las películas más izquierdosas, más terribles, y ahí daban, por ejemplo, lo que pasaba Potemkin, ¿no? En cine. Entonces íbamos y fin de año, en Navidad, reponían todo eso. Entonces íbamos a ver desde las 12 del mediodía, íbamos de un cine al otro, salíamos, tomábamos café, todo era muy señorial, ¿no? Y después a las 12 de la noche, donde ya nos quedaba más cine para ver alguna película, nos íbamos a cenar y debatíamos todo lo que habíamos visto. Alguno no había visto alguna película, alguna cosa rara de Baida o algún director, o Berman, entonces, o Visconti, entonces discutíamos eso. Entonces era un mundo donde estábamos muy compenetrados y amábamos mucho lo que hacíamos, y después cuando se iba a filmar, filmábamos así, en familia, en una familia, cada uno hacía su rol profesional. ¿Los actores eran toda gente conocida? Los actores no, los actores los buscábamos entre los que venían y nos acompañaban. Los actores también, por ejemplo, nos pasaba que los actores en aquel tiempo decían, si no cobramos no lo hacemos. Ahora con la secuela de cine, los actores por ahí se prestan, o es tan difícil también para los actores ahora entrar en el mercado, que entonces los actores ahora entran. Pero en aquel tiempo íbamos nosotros, íbamos a ver mucho teatro, y en el teatro veíamos un actor que nos gustaba, lo esperábamos a la salida, le decíamos, somos gente que empieza a hacer cine, no nos quiere ayudar. Incluso íbamos a ver actores famosos. Yo me acuerdo, por ejemplo, Bárbara Mujica, que yo estaba medio enamorado de ella, la esperaba a la salida. O por ejemplo, Soledad Silveira, que los trató muy bien. Soledad Silveira a mí me ofreció hacer el abejero, pero después no pude yo coordinar la fecha. O sea, que habían actores importantes que querían trabajar con nosotros. ¿De qué estábamos hechos? Si yo no hubiera tenido el apoyo de María Banner, no hubiera empezado el proyecto. Era mi primera película, yo
pero no era nadie. Lautaro Murúa, por ejemplo, aceptó también actuar, después no se pudo por varios motivos, por los horarios también, pero digamos, actores importantes de repente nos ayudaban porque nos veían a nosotros como los jóvenes, éramos muy pocos, éramos 10, no es como ahora que hay miles, éramos 10 gatos locos, entonces nos veían y nos ayudaban en ese sentido. Pero los actores los buscábamos de afuera. Pero el equipo técnico sí fue cambiando. El equipo técnico, la gente joven, viene con menos experiencia y más conflictiva. En aquellos tiempos nosotros no discutíamos nada. Hacíamos sí una reunión después de filmación, que hacíamos grupo de terapia, le decíamos, donde ahí, por ejemplo, uno decía, a mí no me gustó lo que vos hiciste, y ahí nos sacábamos todos los trapos sucios y lo arreglábamos ahí mismo y veíamos cómo íbamos a seguir. Pero eso es algo que está faltando ahora. La gente joven no hace eso y entonces nos acuchilla por ahí a los que somos más grandes o se van, por ejemplo, se van de Sononguetis, por ejemplo, muchas de las personas de un grupo que acá lo conocen se fueron. No nos peleamos ni nada raro, pero se fueron, no pudieron resistir por ahí el ritmo de trabajo de un largometraje y se fueron. Entonces esas cosas antes no pasaba. Abandonar una filmación era prácticamente quedarse excluido para el resto de la vida de todo, ¿no? Era ¿Y hay una película que te haya gustado hacer más que otra o que hayas pasado justo en un momento de tu vida importante y que te marcó? Sí, cada película te va marcando en distintos momentos, porque también la vida paralela te va llevando a través de otras cosas, ¿no? La vida existencial, etcétera. Pero cada uno merece una historia aparte, porque son un montón de películas, tanto ficción como documental. Los documentales fueron más fáciles, por ejemplo, estos documentales fueron más placenteros hacerlo y a otras películas de ficción no tanto. La película de ficción te insume mucho esfuerzo, mucha gente, mucho trabajo. El documental son equipos reducidos y a veces es un poco más tranquilo. Y además yo, porque tengo una forma muy paternalista de trabajar, por ejemplo, la historia del cine argentino, éramos 4, y bueno, yo en ese momento con el presupuesto les pagaba los viáticos, la comida, todo, o sea que en realidad la pasamos bárbaro, incluso paseábamos y le decíamos, nos decía un entrevistado, por ejemplo, vayan a tal lado, bueno, vamos, entonces terminamos la entrevista y agarramos, tomamos un remis y vamos, ¿no? En el caso por ejemplo, del documental de la historia del documental argentino, fuimos acá a Banfield, porque a Gleiser lo había matado, no en el pozo de Banfield, lo mataron en otro, que el Vesubio, que estaba más atrás. Entonces estuvimos como toda la tarde buscándolo, porque estaba demolido finalmente. Y encontramos los restos, ¿no? Pero digamos, una pasión así, estamos todos en el auto buscando y hasta se entusiasmó el remisero. Y, no, pero si entramos por aquel lado, porque estaba todo inundado, habíamos volado. O sea que con un grupo que, digamos, me seguía, de gente más joven, yo les transmití ese mismo apasionamiento de decir, la película es lo primero, está encima de todos nosotros, incluso del director, de todo. Si no se termina la película, no hay material, ¿no? Esto era la pasión con la cual nosotros nos movíamos en aquel tiempo. ¿Y qué película del cine argentino tenés como referencia? Me gusta mucho la de mis maestros, o sea, yo los respeto mucho y tuve el honor y prácticamente el privilegio de conocerlos y hablar con ellos y escuchar cómo ellos filmaban y después ir a preguntarles a ellos cómo resolver los problemas de mis propias películas. Por ejemplo, Cavalotti, Rubén Cavalotti fue un amigo de más de 20 años personal mío. Él había sido asistente de dirección de la Guerra Gaucha y después, bueno, de su mejor alumno, Pampa Bárbara, todos esos. También era amigo de todo, de Fregonese, de toda esa gente que lo había hecho, Mujica. Pero con Cavalotti fue especial. Y después él empezó haciendo cine también, como hicimos nosotros, con una cooperativa que hizo 5 gallinas y el cielo, una película de Cusani, ¿no? Pero por supuesto, ya un poco prácticamente tentando a la censura, que pues decía un montón de cosas. Todavía recuerdo hoy un fundido que él me decía que había hecho de un gallo, ¿no? Con el sombrero de la policía. Yo digo, eso hoy prácticamente, ¿no? Es casi insultivo, ¿no? Y hoy no se puede hacer. Él había filmado todo en Devoto en ese momento y hoy no es imposible pensar en una película de esa forma, ¿no? Bueno, pero digamos, hablando con él me enseñaba hasta el último día de su vida, como él también fue uno de los pioneros de la televisión, me enseñaba cosas, entonces era un placer hablar. Y después me decía una anécdota cómica que, si vos querés, que siempre lo recuerdo, me dijo, como yo siempre pongo mujeres con botas y siempre terminan atadas por algún lado, él un día me dijo, Leonardo, ¿cómo puedo hacer? No, es imposible, no se puede hacer así. Me dice, yo dije, ¿por qué, Rubén? Me dice, oye, yo te voy a explicar lo que pasó. Y me hizo una anécdota que me hizo reír mucho. Filmando La Pampa Bárbara, me dijo, tuvimos que atar a Petrone, lo tuvimos que estaquear, pues lo estaqueaba en un momento, y claro, lo atábamos y claro, tenía la bota puesta, entonces cada vez que le atábamos los pies, se soltaba, porque tenía que forcejear y él quería que lo ataran de verdad. Pero
pero se soltaba porque tenía la bota. Me dice, entonces por lo tanto es imposible que vos pongas una persona con botas, en este caso una mujer con botas, porque se va a soltar, no puedes atarla y filmarlo así. Me hacía reír muchísimo eso, porque era una anécdota que él me decía cariñosamente y que lo decía realmente de verdad. Pero él, por ejemplo, una noche por un montaje de un programa de televisión lo llamé y le dije, tengo problemas, no sé realmente cómo resolver esto, no me podés venir a dar una mano. Y eran como las 11 de la noche y me dijo, ¡wow! Me haces ponerme los pantalones, me dijo. Entonces se puso, vino y vino al estudio, eran con casi la medianoche, y me dijo, y me dijo cosas muy interesantes. Me dijo, por ejemplo, que los diálogos de los entrevistados los dejara más largos, porque como esto iba a provincia, la gente no le gustaba el montaje todo picado, ¿no? Esa cosa hasta lo último él me iba dando esas ayudas, ¿no? Bueno, Leonardo, te quiero agradecer, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, sí, y gracias a ustedes por haber visto nuestro programa. Los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias.